El millonario llevó a su criada a la boda de su exprometida, y lo que ella hizo dejó a todos sin aliento. Hola a todos. Antes de comenzar la historia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos relatos. Es rápido, es gratis y es la mejor manera de apoyarnos para seguir trayéndoles historias llenas de emoción y drama. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjenos su ciudad o país en los comentarios. Muchas gracias. Y ahora, volvamos a nuestra historia. El cielo de Manhattan, a última hora de la tarde, colgaba bajo y gris, como una sábana pesada que presionaba la ciudad con un presagio silencioso. En los pisos superiores de la mansión Ale, el aire parecía detenido en el tiempo. Emma permanecía sola en el pasillo de servicio, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el delantal, esperando la siguiente instrucción que, inevitablemente, llegaría del hombre para quien había trabajado los últimos 6 meses. Alexander Ale. Para el público, era el tipo de hombre cuyo nombre aparecía en portadas de revistas y reportes financieros. Para todos dentro de aquella mansión, era precisión absoluta, juicio frío y control impecable. Pero para Emma, que fregaba los suelos de mármol y alineaba la cubertería que brillaba bajo candelabros importados, era simplemente el señor Ale, distante, impenetrable. Había aprendido a moverse a su alrededor sin hacer ruido, sin palabras innecesarias, sin presencia prolongada. Solo trabajar, terminar, apartarse. Ese era el ritmo de sus días. Pero esa tarde, algo era diferente. La casa estaba demasiado silenciosa. El personal mantenía la cabeza más baja de lo habitual. Los susurros flotaban en el aire como polvo suspendido. La boda era en 2 días. La boda de Eleanor Bitford, la mujer con la que Alexander había estado comprometido antes de que ambas familias se destruyeran mutuamente tras cortinas de terciopelo. Emma había escuchado fragmentos en la cocina. Invitación fría, maniobra mediática, quiere que él lo vea. Intentó apartar esos pensamientos. Ya tenía suficientes preocupaciones. El alquiler atrasado, las facturas médicas de su madre acumulándose en un cajón, y el miedo constante de perder otro empleo por un solo error. Pero todo cambió cuando una puerta se cerró suavemente a su espalda. Emma. Solo su nombre. Sereno, equilibrado, pero con un peso imposible de ignorar. Ella se giró. Alexander estaba en el pasillo, perfectamente enmarcado por la luz cálida de las lámparas. Traje impecable, corbata recta, expresión controlada. Sin embargo, en sus ojos había una tormenta que no coincidía con el resto de su compostura. Sí, señor Ale. Él la observó durante unos segundos, como si estuviera midiendo una decisión que ya había tomado horas antes. Necesito que me acompañes a una boda. Emma parpadeó. ¿A una boda, señor? Sí. Este sábado. El pasillo pareció estrecharse. ¿Como parte del personal? No, respondió él con firmeza. No como parte del personal. Un latido comenzó a golpearle en la garganta. Asistirás como mi invitada. Las palabras cayeron como un temblor bajo sus pies. Su mente intentó comprender. ¿Ella? ¿Una criada? ¿De pie junto a un hombre como él? ¿En una boda llena de personas pertenecientes a un mundo que apenas conocía por revistas olvidadas sobre mesas de cristal? Bajó la mirada. No entiendo por qué me elegiría a mí, señor Ale. La mandíbula de Alexander se tensó apenas un instante. Necesito a alguien que no forme parte de su espectáculo. Alguien fuera de sus círculos. Alguien que no esté interesado en su política. ¿Pero por qué yo? Hubo una pausa. Porque puedo confiar en ti. 4 palabras. 4 palabras que la desarmaron más que cualquier otra cosa. Considéralo un acuerdo temporal, añadió él. Un contrato. Un papel que interpretar. Emma asintió lentamente, el pulso retumbando en sus oídos. Si eso es lo que necesita, señor, iré. Él inclinó la cabeza con precisión. Bien, hay preparativos que hacer. Se alejó, y el eco de sus pasos se extendió por el corredor como una promesa, o una advertencia. Emma no sabía que esa decisión cambiaría su vida, ni que el mundo estaba a punto de contener la respiración cuando ella entrara a esa boda del brazo de Alexander Ale. A la mañana siguiente, la escarcha cubría las ventanas del ala del personal. Una estilista llamada Marisa llegó con bolsas de prendas y un estuche de maquillaje. No necesitas convertirte en otra persona, le dijo con una sonrisa suave. Solo permitir que tu presencia sea vista. Eligió un vestido azul marino profundo, con un brillo delicado que realzaba su piel. Joyas simples, tacones elegantes. Te verás deslumbrante, susurró Marisa. Y lo notarán.
Siempre notan cuando alguien no encaja, pero se mantiene firme. Más tarde, cuando Alexander descendió por la gran escalera y vio el vestido protegido en la funda, la observó con atención. ¿Estás preparada para lo que encontrarás allí? Emma respiró hondo. No creo que nadie pueda prepararse para una sala diseñada para juzgar. Una chispa de comprensión brilló en sus ojos. Recuerda esto, no entras como alguien inferior. Entras como alguien elegido. Elegida. La palabra la sostuvo más de lo que quería admitir. La mañana de la boda llegó fría y luminosa. Emma se miró al espejo. El vestido caía perfecto sobre su figura. Su cabello enmarcaba su rostro con suavidad. No parecía disfrazada. Parecía revelada. A las 9 en punto, entró al vestíbulo principal. Alexander se giró al verla. Y por un segundo, se quedó inmóvil. Sus manos, que ajustaban los gemelos, se detuvieron. «¿Estás lista?», dijo finalmente. «Sí, señor Ale». Él le ofreció el brazo. «Entonces vayamos». La finca Bitford era un despliegue de opulencia. Carpas blancas, arreglos de cristal, invitados vestidos con perfección calculada. Cuando Emma bajó del automóvil, el murmullo cercano se apagó. Las miradas no se dirigieron primero a Alexander. Se dirigieron a ella. Susurros. Confusión. Evaluaciones silenciosas. Alexander se colocó a su lado y ofreció su brazo nuevamente. «No te encojas», murmuró solo para ella. «Perteneces a mi lado». Caminaron juntos, al mismo ritmo, atravesando el mar de cuchicheos. Eleanor Bitford apareció con un vestido plateado que brillaba como escarcha. «Alexander», dijo con dulzura ensayada. «No esperaba que vinieras. Enviaste una invitación», respondió él. Los ojos de Eleanor se deslizaron hacia Emma. «¿Y ella es?» «Emma, mi invitada». «Invitada, no empleada». La sonrisa de Eleanor vaciló apenas un segundo. Más tarde, durante la recepción, una mujer se interpuso frente a Emma. «¿De dónde exactamente salió usted?» «No la reconozco de ninguna familia». Otra voz añadió con burla. «Tal vez quería algo diferente esta noche». Risas bajas, afiladas. El rostro de Emma ardió. Y entonces sintió la mano firme de Alexander en su espalda. «Si creen que degradarla los eleva», dijo con voz clara, «están profundamente equivocados. Emma está a mi lado porque yo la elegí». Silencio absoluto. Las sonrisas se desvanecieron. Por primera vez, no era solo su presencia la que la protegía. Era su convicción. Más tarde, en la terraza cubierta de nieve, el aire frío les devolvió la claridad. «No entiendo por qué me eligió», susurró Emma. Alexander la miró de frente. «Porque no juegas juegos. No ocultas tus intenciones tras poder o dinero. Te mantienes tal como eres. Eso es raro en mi mundo». Ella tragó saliva. «Pero soy solo una criada». «Eres más que tu posición», respondió él con firmeza. Y esta noche, todos lo vieron. La nieve comenzó a caer suavemente. «Me recordaste algo que había olvidado», continuó él. «¿Qué cosa?» «Que la dignidad no depende del estatus. Y que la honestidad es algo por lo que vale la pena estar de pie junto a alguien». Antes de que ella pudiera responder, Eleanor apareció. «Alexander, ¿podemos hablar a solas? Lo que tengas que decir puede decirse aquí». Eleanor respiró hondo. «Quería disculparme». Luego miró a Emma. «Manejaste la noche mejor de lo que esperaba». Emma inclinó la cabeza con serenidad. «Gracias». Cuando Eleanor se marchó, Alexander habló con calma definitiva. «Lo nuestro terminó mucho antes de esta noche. No confundas el pasado con sentimientos pendientes». Y por fin, el aire se liberó. Alexander volvió a ofrecer su brazo. Pero ya no era un acuerdo. No era una actuación. Era una elección. Emma colocó su mano en el pliegue de su codo. «Vamos», dijo él. Mientras regresaban al salón iluminado, Emma comprendió algo profundo. No solo había estado a su lado, había cambiado la forma en que Alexander Ale se mantenía firme en el mundo. Y esa noche, lo que realmente dejó sin palabras a todos, no fue el vestido. Fue el amor que comenzó a nacer donde nadie lo esperaba. Esa noche no terminó con música ni con brindis interminables. Terminó en el silencio del automóvil, mientras la ciudad se extendía frente a ellos como un océano de luces temblorosas. Emma mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, todavía sintiendo el eco de las miradas, de los susurros, de las palabras que habían intentado reducirla. Pero también sentía algo más fuerte, la forma en que él se había mantenido a su lado. Sin vacilar, sin dudar. Alexander miraba al frente,
pero su mente no estaba en el tráfico ni en los semáforos que cambiaban de rojo a verde. Estaba en la terraza cubierta de nieve, en la firmeza de su voz cuando la defendió, en la manera en que ella no bajó la mirada. Esta noche no era lo que planeaba, dijo finalmente, con un tono más bajo, más humano. Emma giró apenas el rostro. ¿Qué era lo que planeaba, señor Ale? Él dejó escapar una leve exhalación. Cerrar un capítulo. Demostrar que nada de eso me afectaba. Hizo una pausa. Pero no esperaba sentir algo diferente. El corazón de Emma golpeó con fuerza contra su pecho. ¿Diferente? Alexander la miró entonces. No como empleador. No como estratega. Sino como hombre. Paz. La palabra flotó entre ellos, delicada y peligrosa. El automóvil se detuvo frente a la mansión. El portón se abrió con lentitud mecánica, como si también comprendiera que algo había cambiado. Cuando entraron, la casa ya no parecía tan fría. Emma dio un paso atrás, preparada para volver al papel que había ocupado durante 6 meses. Gracias por confiar en mí esta noche, señor Ale. Él frunció apenas el ceño. Deja de llamarme así cuando estamos solos. Ella levantó la vista, sorprendida. Alexander, corrigió él suavemente. Decir su nombre se sintió como cruzar una frontera invisible. Alexander. Algo en su expresión se quebró apenas. No era debilidad. Era alivio. No quiero que esto vuelva a ser lo que era, continuó él. No después de esta noche. Emma sintió como el suelo bajo sus pies se volvía incierto. Yo trabajo para usted. Eso puede cambiar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue intenso. En la distancia, el reloj antiguo del vestíbulo marcó la hora. Alexander dio un paso más cerca. Durante años creí que necesitaba a alguien que encajara en mi mundo. Alguien aprobado por apellidos, por balances, por apariencias. Negó levemente con la cabeza. Esta noche entendí que lo que necesito es a alguien que me recuerde quién soy cuando todo lo demás desaparece. Emma intentó responder, pero las palabras no llegaban. No te pedí que vinieras conmigo solo para provocar a Eleanor, admitió él. Te pedí que vinieras porque, cuando estoy contigo, no siento que estoy actuando. La confesión cayó entre ellos como un latido compartido. No soy parte de su mundo, susurró ella. Entonces tal vez sea momento de construir uno diferente. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir los escalones de mármol. Emma pensó en las facturas guardadas en un cajón, en las noches contando monedas, en el miedo constante de no ser suficiente. Y luego pensó en la forma en que él había dicho, la elegí. Si cruzamos esa línea, dijo con voz temblorosa pero firme, no habrá vuelta atrás. No quiero volver atrás. No fue un beso impulsivo. No fue un gesto dramático. Fue algo más poderoso. Alexander levantó la mano con lentitud, como si le estuviera dando a ella todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero Emma no lo hizo. Sus dedos rozaron su mejilla. Y en ese contacto, desaparecieron las jerarquías, las etiquetas, los contratos. Solo quedaron 2 personas que, contra toda lógica, habían encontrado algo real en medio de una noche diseñada para el espectáculo. Cuando finalmente sus frentes se apoyaron una contra la otra, el aire pareció detenerse. Esto no estaba en el acuerdo, susurró ella. Entonces reescribamos los términos, respondió él. En los días que siguieron, la casa cambió. No de estructura, no de tamaño, sino de energía. Las órdenes se transformaron en conversaciones. Las distancias en cercanía, el silencio en complicidad. El personal lo notó, la ciudad lo intuyó, y los rumores comenzaron a circular. El millonario y la criada. Pero lo que nadie entendía era que no se trataba de escándalo, se trataba de elección. Alexander empezó a delegar más, a regresar antes, a cenar sin revisar su teléfono cada 5 minutos. Emma dejó de caminar con cautela por los pasillos, y comenzó a ocupar los espacios con seguridad. No fue una transformación instantánea. Fue gradual, con dudas, con miedos, con conversaciones largas hasta la madrugada. ¿Temes que me arrepienta?, le preguntó ella una noche. Temo no haber hecho esto antes, respondió él. Y así, lo que comenzó como una invitación estratégica a una boda se convirtió en el punto exacto donde 2 mundos dejaron de chocar y empezaron a unirse. Porque al final, lo que dejó a todos sin aliento no fue verla entrar a esa boda del brazo del hombre más poderoso de la sala. Fue verlos, semanas después, caminar juntos sin necesidad de demostrar nada. Sin espectáculo, sin máscaras, sin contratos. Solo amor. Un amor que nació en el lugar menos esperado. Y que, contra toda probabilidad, eligió quedarse.
Las semanas se convirtieron en meses, y lo que alguna vez fue un secreto cuidadosamente guardado empezó a tomar forma bajo la luz del día. No hubo un anuncio oficial. No hubo portada de revista. No hubo comunicado elegante redactado por el Departamento de Relaciones Públicas. Hubo algo mucho más difícil de fabricar. Verdad. La primera vez que Emma caminó junto a Alexander en un evento público después de la boda, el murmullo fue inevitable. Las cámaras se inclinaron. Los flashes estallaron como pequeñas tormentas blancas. ¿Es cierto que era parte del personal doméstico? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Es esto una declaración? Alexander no soltó su mano. No es una declaración, respondió con calma firme ante los micrófonos. Es mi vida. Y esa diferencia lo cambió todo. Emma sintió el peso de las miradas, pero ya no eran cuchillas. Eran preguntas, curiosidad, incredulidad, pero no vergüenza. Porque la vergüenza desaparece cuando uno deja de esconderse. No todo fue sencillo. Los socios cuestionaron su juicio. Algunos inversionistas insinuaron imprudencia. Viejos amigos dejaron de llamar. Están esperando que falle, dijo uno de sus directivos más antiguos una tarde. Creen que es una distracción. Alexander apoyó ambas manos sobre la mesa de cristal. Durante años tomé decisiones basadas en lo que mantenía cómoda a la junta. Esta vez tomé una decisión basada en lo que me permite dormir por la noche. El silencio que siguió no fue de aprobación. Fue de comprensión forzada. Para Emma, el cambio fue distinto. No se trataba solo de vestirse diferente o asistir a cenas formales. Era aprender a sentarse en una mesa donde antes solo servía. Era opinar cuando antes guardaba silencio. Era sostener la mirada cuando alguien intentaba medir su valor por su pasado. Una tarde, en una gala benéfica, una mujer se inclinó hacia ella con sonrisa pulida. Debió ser un ajuste enorme, pasar de los pasillos de servicio a este salón. Emma sostuvo la copa con elegancia tranquila. El ajuste más grande no fue el salón, respondió. Fue darme cuenta de que siempre merecí estar en cualquier lugar donde decidiera caminar. La conversación terminó ahí. No con escándalo, con dignidad. En privado, sin embargo, hubo noches de duda. A veces siento que estoy ocupando un lugar que no me pertenece, confesó Emma mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales. Alexander se acercó sin prisa. Ese pensamiento no nació en ti, dijo. Te lo enseñaron. Y ahora estás desaprendiendo. Ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿Y si un día todo esto desaparece? Él sostuvo su rostro entre las manos. Entonces construiremos algo que no dependa de titulares ni de herencias. Algo que exista incluso cuando nadie esté mirando. Porque eso era lo que habían descubierto. Que el amor verdadero no necesitaba aprobación. Solo decisión. Con el tiempo, la historia dejó de ser escándalo y comenzó a ser inspiración. Artículos cambiaron el tono. Entrevistas se volvieron menos inquisitivas. Y el público, siempre hambriento de autenticidad, empezó a ver algo distinto. No era un capricho. No era rebeldía. Era coherencia. Alexander transformó parte de su fundación en un programa de capacitación laboral para personas sin oportunidades. Emma participó activamente, no como símbolo, sino como estratega. No quiero ser la historia triste que tuvo suerte, dijo en una reunión. Quiero que haya miles más que no dependan de la suerte. Y por primera vez, su pasado no era algo que ocultar. Era algo que honrar. Una noche, meses después de aquella boda, regresaron al mismo lugar donde todo cambió, la terraza cubierta de nieve. No había invitados. No había música. Solo el cielo abierto y el aire frío. Si pudieras volver atrás, preguntó Emma, ¿irías a esa boda otra vez? Alexander la miró con una sonrisa que ya no necesitaba esconderse. Iría incluso sabiendo que todos me observarían. ¿Por qué? Porque fue la noche en que dejé de intentar demostrar fortaleza y empecé a elegir felicidad. Emma tomó su mano. Entonces valió la pena. Él negó suavemente. No. La miró con una certeza absoluta. Tú valiste la pena. Y en ese instante, comprendieron algo que nadie en aquella boda había podido anticipar. El verdadero giro de la historia no fue que un millonario llevara a su criada como acompañante. Fue que ambos descubrieron que el amor no reconoce jerarquías. No entiende de apellidos. No calcula balances. Solo pregunta una cosa. ¿Te quedas? Y ellos, contra todo pronóstico, eligieron quedarse. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegó una sensación nueva, casi desconocida para ambos. No era la intensidad vertiginosa de lo prohibido. No era el fuego impulsivo de una decisión desafiante. Era algo más profundo.
Estabilidad. Por primera vez en muchos años, Alexander no despertaba con la presión inmediata de demostrar algo al mundo. Las reuniones seguían allí. Los contratos también. Las responsabilidades no desaparecieron. Pero ya no eran el centro absoluto de su existencia. Había aprendido a volver a casa. Y en esa casa, lo esperaba alguien que no admiraba su poder, sino su humanidad. Emma, por su parte, había comenzado estudios en administración y gestión social, impulsada por el deseo de entender el mundo que ahora habitaba sin perder el que la formó. «No quiero que me enseñen a pertenecer», le dijo una noche mientras revisaba apuntes sobre la mesa del comedor. «Quiero entender cómo transformarlo». Alexander sonrió con un orgullo silencioso. «Eso es exactamente lo que estás haciendo. Pero toda historia que desafía estructuras también enfrenta resistencia». Un antiguo rival empresarial decidió usar la relación como arma. Artículos reaparecieron. Rumores fueron distorsionados. Viejas fotografías del ala de servicio circularon con titulares malintencionados. De uniforme a diamantes. El ascenso más rentable del año. Emma sostuvo el periódico entre sus manos sin decir palabra. Alexander estaba listo para responder con abogados, comunicados, presión corporativa. Pero ella lo detuvo. «Si luchas contra cada voz que intenta reducirme, nunca terminarás de pelear. No voy a permitir que te humillen». Ella lo miró con serenidad firme. «No me están humillando. Están revelando su propia pequeñez». Esa noche no convocaron rueda de prensa. No iniciaron demandas. Aparecieron juntos en un evento comunitario, sin discursos defensivos, sin explicaciones forzadas. Solo presencia. Y a veces, la dignidad sostenida en silencio desarma más que cualquier estrategia. Con el paso del tiempo, la narrativa cambió de forma definitiva. Ya no era el millonario y la criada. Era la pareja que invirtió en educación técnica, la que amplió oportunidades laborales, la que habló abiertamente sobre movilidad social sin romantizar la desigualdad. En una conferencia, alguien preguntó a Alexander, ¿se arrepiente de haber desafiado las expectativas de su círculo? Él miró a Emma antes de responder. «Me arrepiento de haber vivido tanto tiempo bajo expectativas que no eran mías». La sala quedó en silencio. No por escándalo, por reflexión. Una tarde, mientras caminaban por un parque lejos de cámaras y galas, Emma se detuvo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué cosa? Que lo que más temía no era el juicio de los demás. Era creer que no merecía quedarme». Alexander tomó su rostro con delicadeza. «El amor no se gana por currículum. Se construye con carácter». Ella apoyó la frente contra la suya. «Entonces prometamos algo. Lo que sea. Que si algún día el mundo vuelve a intentar dividirnos por etiquetas, recordemos quiénes éramos cuando nadie estaba mirando». Él asintió sin dudar. «Lo recuerdo cada vez que dices mi nombre sin títulos». Años después, cuando aquella historia ya no era tendencia sino memoria, alguien volvió a mencionar aquella boda. Un periodista joven, curioso, preguntó, «Si pudiera describir esa noche en una sola frase, ¿cuál sería?». Emma miró al horizonte antes de responder. «Fue la noche en que dejé de caminar detrás de alguien, y empecé a caminar a su lado». Alexander la observó como lo hizo aquella primera vez en el vestíbulo. Con asombro, porque incluso después de todo ese tiempo, seguía sorprendiéndolo. Y así, lo que comenzó como una invitación estratégica se convirtió en una transformación real. No solo de estatus, no solo de reputación, sino de identidad. Porque el verdadero amor no rescata, no eleva, no salva. El verdadero amor reconoce. Y cuando dos personas se reconocen más allá de sus circunstancias, no hay jerarquía que los separe, no hay pasado que los limite, no hay mundo lo suficientemente rígido como para impedir que se elijan una y otra vez. Y eso fue lo que realmente dejó a todos sin aliento. Con el tiempo, la historia dejó de pertenecerle al público y empezó a pertenecerle solo a ellos. Las cámaras se retiraron. Los titulares encontraron nuevos nombres que perseguir. La ciudad continuó con su ritmo implacable, pero dentro de los muros de aquella casa, que ya no se sentía como un escenario, sino como un hogar, algo más profundo echó raíces. Las mañanas comenzaron a ser simples. Café compartido en silencio. Miradas cómplices antes de que el día los reclamara. Conversaciones que no giraban en torno a estrategias ni apariencias. Alexander descubrió que la grandeza no siempre se mide en cifras, sino en la paz con la que uno respira. Emma entendió que su valor nunca estuvo ligado a un uniforme ni a una dirección postal. Y juntos aprendieron algo que ningún manual corporativo enseñaba. El amor no elimina las diferencias de origen. Las integra.
Hubo desafíos, sí, decisiones difíciles, sacrificios silenciosos, momentos en los que el pasado intentó susurrar inseguridades antiguas. Pero cada vez que la duda aparecía, recordaban aquella primera noche, la terraza nevada, la elección sin garantías, la valentía de no retroceder. Si todo volviera a empezar, dijo Alexander una madrugada, mientras la ciudad dormía bajo una lluvia tenue, volvería a cruzar ese pasillo y volvería a decir tu nombre. Emma sonrió en la penumbra. Y yo volvería a aceptar. No porque fuera fácil, no porque prometiera comodidad, sino porque prometía verdad. Con los años, la fundación creció. Las oportunidades se multiplicaron. Jóvenes que antes no veían salida comenzaron a encontrar caminos reales. En una ceremonia sencilla, una estudiante se acercó a Emma con los ojos brillantes. Usted demuestra que el punto de partida no define el destino. Emma sostuvo sus manos con emoción contenida. El punto de partida no es una cadena, respondió. Es impulso. Alexander observaba desde unos pasos atrás, entendiendo que el mayor legado que podía construir no era financiero, era humano. Y así, la historia que comenzó con un gesto inesperado en una boda terminó convirtiéndose en algo mucho más amplio. No fue un cuento de rescate. No fue una fantasía de transformación superficial. Fue el relato de dos personas que se atrevieron a verse sin títulos, sin jerarquías, sin miedo. Porque al final, lo que realmente dejó a todos sin aliento no fue el vestido azul ni el murmullo de la multitud. Fue la decisión constante de elegirse cuando hubiera sido más fácil rendirse. Fue la convicción de caminar lado a lado, incluso cuando el mundo esperaba distancia. Fue comprender que el amor verdadero no se trata de quien tiene más poder, sino de quien está dispuesto a compartirlo. Y mientras la ciudad seguía iluminando la noche con miles de ventanas encendidas, dentro de una de ellas dos siluetas permanecían juntas. No por conveniencia, no por desafío, no por espectáculo, sino porque, contra toda expectativa, se habían encontrado y decidieron quedarse. El tiempo, con su paso silencioso e inevitable, no desgastó lo que habían construido. Lo templó. Las estaciones cambiaron una y otra vez, y con cada cambio vino una nueva versión de ellos mismos. Más maduros, más conscientes, más firmes. No todo fue perfecto. Hubo desacuerdos. Hubo silencios largos. Hubo días en que el peso del pasado regresaba como una sombra que intentaba reclamar espacio. Pero ya no eran dos mundos intentando coexistir. Eran un solo equipo aprendiendo a avanzar. Una noche, mientras revisaban antiguos archivos en el despacho de Alexander, Emma encontró la invitación a aquella boda. El sobre aún conservaba el relieve elegante del apellido Bitford. ¿La guardaste?, preguntó ella con una sonrisa suave. Alexander levantó la vista. Me recuerda el momento exacto en que todo cambió. Emma sostuvo la tarjeta entre sus dedos. Es curioso. Algo que fue enviado para herirte terminó convirtiéndose en el inicio de nuestra historia. Él se acercó y tomó el sobre con cuidado. A veces el destino no llega como bendición. Llega como provocación. La miró con una intensidad tranquila. Y depende de nosotros decidir qué hacer con ella. Con el tiempo, dejaron de hablar de cómo empezó. Comenzaron a hablar de hacia dónde vamos. Viajes sin escoltas ni fotógrafos. Cenas improvisadas en cocinas pequeñas cuando visitaban nuevos proyectos. Momentos en los que el lujo era simplemente tiempo compartido. Emma ya no se sentía invitada en el mundo de Alexander. Era arquitecta de él. Y Alexander ya no era el hombre que necesitaba demostrar invulnerabilidad. Había aprendido que la verdadera fortaleza es permitir que alguien vea tus grietas, y quedarse. En el aniversario de aquella noche decisiva, regresaron nuevamente a la terraza. La nieve no siempre estaba presente. El clima no siempre repetía la escena. Pero la memoria sí. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí?, confesó Alexander mientras apoyaba los codos en la baranda. ¿Qué cosa? Aceptar que merecía algo que no podía controlar con dinero. Emma lo observó con ternura. Y lo más difícil para mí fue aceptar que no necesitaba permiso para estar a tu lado. Se quedaron en silencio, no porque faltaran palabras, sino porque ya no eran necesarias. Años después, cuando alguien mencionaba aquella historia en tono de asombro, ya no era por la diferencia de estatus. Era por la coherencia. Porque en un mundo que cambia de lealtades con facilidad, ellos permanecieron. Porque en una sociedad obsesionada con apariencias, eligieron autenticidad. Porque cuando todos esperaban que fuera un capítulo pasajero, lo convirtieron en un libro entero. Y si alguna vez alguien preguntaba qué fue lo que realmente dejó a todos sin aliento, la respuesta ya no estaba en la boda, ni en los titulares,
ni en el escándalo inicial. Estaba en algo mucho más sencillo, en la manera en que, incluso después de todo, seguían caminando al mismo ritmo, sin que uno avanzara adelante, sin que el otro quedara atrás. Solo dos personas que entendieron que el amor no es un ascenso social, es un encuentro. Y cuando ese encuentro es real, no necesita escenario, no necesita aprobación, no necesita explicación, solo necesita una decisión. Y ellos, una y otra vez, eligieron la misma. Los años continuaron desplegándose con la serenidad de quienes ya no huyen de su propia historia. La mansión, que alguna vez fue símbolo de distancia, se transformó en un espacio de encuentro. Las puertas antes reservadas ahora se abrían para reuniones comunitarias, mentorías y cenas donde las conversaciones no giraban en torno a poder, sino a propósito. Emma solía detenerse en el pasillo donde todo comenzó, aquel lugar donde escuchó su nombre pronunciado con una intención distinta. Ya no estaba allí como empleada, ni como invitada, ni como símbolo. Estaba como mujer, como socia, como igual. Una tarde, mientras organizaban una nueva iniciativa educativa, Alexander la observó con la misma atención que aquella primera vez en el vestíbulo. «Sigue sorprendiéndome», dijo con una sonrisa leve. «¿Después de todo este tiempo?» «Sobre todo después de todo este tiempo». Ella cerró la carpeta que tenía entre las manos. «¿Sabes qué he aprendido? Dímelo. Que el amor no cambia quién eres. Solo te da el espacio seguro para convertirte en quien siempre fuiste». Alexander asintió lentamente. «Y yo aprendí que el poder sin alguien con quien compartirlo es solo ruido». En ocasiones, alguien nuevo en su entorno preguntaba con curiosidad discreta: «¿Es cierto que se conocieron trabajando juntos?» Emma y Alexander intercambiaban una mirada cómplice. «Nos conocimos cuando dejamos de ver títulos», respondía él. Porque esa era la verdad más simple. No fue una historia de rescate. No fue una fantasía improbable. Fue el resultado de dos personas que eligieron no dejarse definir por el lugar donde comenzaron. En el aniversario número 10 de aquella boda, organizaron una cena íntima. No hubo prensa. No hubo discursos públicos. Solo amigos cercanos y personas cuyas vidas habían cambiado gracias a los proyectos que impulsaron. Al final de la noche, Alexander levantó su copa. «Hace 10 años asistí a un evento con la intención de demostrar que nada podía afectarme». Hizo una pausa, mirando a Emma. «Esa noche aprendí que lo más valiente no es aparentar fortaleza, sino permitir que alguien te transforme». Emma sintió como la emoción le apretaba la garganta. «Y yo aprendí», añadió ella, «que no importa desde dónde empieces. Lo que importa es con quién decides caminar». Los aplausos no fueron estruendosos. Fueron sinceros. Cuando la casa quedó en silencio y los invitados se marcharon, salieron una vez más a la terraza. No había nieve esa noche, solo una brisa suave y el murmullo distante de la ciudad. «Si alguien nos hubiera dicho aquel día cómo terminaría esta historia», murmuró Emma. «No lo habría creído», admitió Alexander. Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Yo sí». Él arqueó una ceja, divertido. «¿De verdad?» Porque, incluso antes de entenderlo, sentí que no era una invitación temporal. Era el comienzo de algo definitivo. Alexander apoyó su frente contra la de ella, como tantas veces antes. Y en ese gesto, que ya no necesitaba testigos, estaba la esencia de todo. El amor no fue el escándalo. No fue la sorpresa. No fue el desafío social. Fue la constancia. La elección diaria. La decisión repetida cuando la emoción inicial ya no era suficiente. Y así, la historia que comenzó con una frase inesperada en un pasillo silencioso terminó convirtiéndose en una vida compartida. No perfecta, no libre de obstáculos, pero auténtica. Porque al final, lo que realmente dejó a todos sin aliento no fue que un millonario llevara a su criada a una boda. Fue que ambos descubrieron que el amor verdadero no asciende ni desciende. Se encuentra. Y cuando se encuentra, se queda. Con el paso del tiempo, la historia dejó de sentirse extraordinaria, porque se convirtió en cotidiana. Y en esa cotidianidad había algo profundamente hermoso. Las mañanas comenzaban sin titulares, sin expectativas externas, sin necesidad de demostrar nada. Emma abría las cortinas y dejaba que la luz bañara la habitación, mientras Alexander preparaba café, no por obligación, sino por costumbre compartida. Pequeños gestos que, años atrás, habrían parecido insignificantes, pero que ahora eran el verdadero lujo. Porque el verdadero lujo no era el mármol ni los candelabros. Era la paz. Un día, mientras organizaban archivos antiguos, Emma encontró una fotografía tomada en aquella boda. No era una imagen oficial.
No estaba perfectamente encuadrada. Era un instante capturado desde lejos. Ellos caminando juntos. Ella con el vestido azul marino. Él con la mirada fija al frente, pero el cuerpo ligeramente inclinado hacia ella. No parecía un acto estratégico. Parecía protección. Nunca había visto esta foto, dijo Emma en voz baja. Alexander la observó por encima de su hombro. Yo sí. ¿Y por qué la guardaste? Él sonrió apenas. Porque fue la primera vez que me vi, feliz sin estar fingiendo. Emma apoyó la cabeza contra su pecho. Y en ese silencio, entendieron que aquella noche no fue el momento más importante por el escándalo que provocó. Fue importante porque fue auténtica. Con los años, comenzaron a recibir cartas. Personas que hablaban de diferencias sociales, de miedos, de amores improbables. Su historia me dio valor. Pensé que no era suficiente. Decidí no esconderme más. Emma leía cada una con atención reverente. Nunca imaginé que algo tan personal se convertiría en inspiración, confesó. Alexander tomó su mano. Las historias más poderosas no nacen del espectáculo. Nacen de la honestidad. Hubo también momentos difíciles. Decisiones empresariales que afectaron reputaciones. Críticas que reaparecieron cuando menos lo esperaban. Etapas en las que el trabajo exigía más de lo que parecía justo. Pero cada vez que la presión intentaba interponerse entre ellos, recordaban una verdad sencilla. No comenzaron esto para probar algo al mundo. Comenzaron porque eligieron estar juntos. Y esa diferencia era su ancla. En una entrevista años después, un periodista preguntó, ¿cuál fue el verdadero punto de inflexión en su relación? Alexander no dudó. Cuando entendí que no la llevaba a mi lado para enfrentar a alguien, sino porque no quería enfrentar nada sin ella. Emma lo miró con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre la definió. Y yo supe que era amor, añadió, cuando dejó de tratarme como alguien que necesitaba ser protegida, y empezó a tratarme como alguien con quien construir. La sala quedó en silencio. No por escándalo, por respeto. Y así, lo que empezó como una decisión inesperada en un pasillo silencioso terminó redefiniendo no solo sus vidas, sino la manera en que entendían el éxito, el poder y el amor. Porque al final, el amor verdadero no cambia tu origen. No borra tu pasado. No te convierte en alguien distinto. Te permite pararte frente al mundo exactamente como eres, y aún así ser elegido. Y si alguien preguntara, después de todo este tiempo, ¿qué fue lo que realmente dejó a todos sin aliento? No fue la diferencia de estatus. No fue la provocación inicial. No fue la sorpresa de aquella boda. Fue la constancia. La decisión diaria. El compromiso silencioso. La valentía de sostener la mano del otro cuando el mundo esperaba que la soltaras. Porque el amor que nació esa noche no fue un gesto impulsivo. Fue una promesa. Y las promesas que se cumplen, día tras día, son las que verdaderamente cambian una vida. Y así, contra toda expectativa, ellos no solo se eligieron, se volvieron hogar. El tiempo siguió avanzando, pero ya no como una amenaza. Avanzaba como un testigo. Las paredes que antes escucharon dudas ahora guardaban risas. Los salones que alguna vez fueron escenario de miradas críticas se llenaron de conversaciones sinceras. Y los pasillos donde comenzó todo ya no parecían largos ni intimidantes. Parecían familiares. Hubo un momento, años después, en el que Emma regresó sola a la antigua ala de servicio. No por nostalgia, por memoria. Caminó despacio, recordando cada paso que dio aquella primera vez. El uniforme impecable. La postura recta. La determinación silenciosa de alguien que sabía que su valor no dependía del cargo que ocupaba. Alexander la encontró allí. No dijo nada al principio. Solo la observó. Aquí entendí algo importante, murmuró Emma sin volverse. Que no importa dónde empieces, si no permites que ese lugar defina hasta dónde puedes llegar. Alexander se acercó. Y yo entendí, respondió con voz baja, que el verdadero liderazgo no consiste en estar por encima, sino en reconocer a quien camina a tu lado. Ella giró lentamente. Ya no había jerarquías entre ellos. Solo historia compartida. Con el paso de los años, dejaron de ser la pareja que sorprendió a todos. Se convirtieron en la pareja que resistió. La que no necesitó demostrar amor con gestos grandiosos, porque lo demostraba en la rutina. En las conversaciones nocturnas cuando el cansancio pesaba. En las decisiones difíciles que requerían consenso. En los silencios cómodos donde no había nada que probar. Una noche, mientras la ciudad brillaba bajo ellos, Emma preguntó, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Alexander pensó unos segundos. Cambiaría el miedo que sentía al principio.
Ella lo miró, intrigada. No el evento, no la decisión, solo el miedo a lo que otros pensarían. Emma sonrió con suavidad. Yo no cambiaría nada. ¿Nada? Ni siquiera el dolor. Porque fue ese contraste lo que me enseñó a reconocer lo que era real. Alexander la abrazó con una firmeza tranquila. Y en ese abrazo no había posesión. Había gratitud. El mundo siguió girando. Nuevas historias ocuparon titulares. Nuevos escándalos captaron atención. Nuevos nombres se volvieron tendencia. Pero la historia de ellos ya no necesitaba ruido. Había echado raíces. Y las raíces no se ven, pero sostienen. En su 20º aniversario, no organizaron una celebración pública. Eligieron viajar al lugar más sencillo que encontraron años atrás. Sin escoltas, sin protocolo. Una pequeña casa frente al mar. Allí, sentados en la arena mientras el sol descendía lentamente, Emma apoyó la cabeza en el hombro de Alexander. Al final, susurró ella, nunca fue una historia sobre riqueza o diferencias. No, respondió él. Fue una historia sobre elección. Alexander entrelazó sus dedos con los de ella. Y sobre permanecer. El sonido de las olas marcaba el ritmo de ese instante. Constante, inquebrantable, sereno, como ellos. Porque si algo demostró el paso del tiempo, es que el amor verdadero no se define por cómo comienza, sino por cómo continúa cuando nadie está mirando. No por la intensidad del primer gesto, sino por la fidelidad de los gestos que lo siguen. Y así, aquella decisión que una vez pareció impulsiva terminó revelándose como la más consciente de todas. No fue desafío, no fue rebeldía, no fue espectáculo, fue reconocimiento. Dos personas viéndose con claridad en medio del ruido, y eligiéndose, una vez, y otra vez, y otra vez más, hasta que ya no hubo duda, hasta que ya no hubo distancia, hasta que la historia dejó de pertenecer al mundo, y se convirtió únicamente en suya. Porque cuando el amor es verdadero, no necesita testigos, solo necesita valentía. Y ellos la tuvieron. Con el paso de las décadas, la intensidad inicial se transformó en algo aún más profundo. No era el fuego impredecible de los comienzos. Era una llama constante, de esas que no deslumbran, pero jamás se apagan. Las conversaciones ya no estaban llenas de preguntas sobre el futuro. El futuro había llegado, y estaba lleno de memorias compartidas. Fotografías enmarcadas en los pasillos. Cartas guardadas en cajones que ninguno quería desechar. Pequeños objetos sin valor económico, pero cargados de significado. Una tarde lluviosa, mientras el cielo se cubría de nubes densas, Emma encontró el viejo sobre de la boda una vez más. El papel estaba ligeramente desgastado por el tiempo. Alexander la observó desde el otro lado de la habitación. «¿Aún lo conservas?» Ella sonrió. No por lo que fue, sino por lo que inició. Se acercó lentamente. «Es curioso», dijo él. Todo el mundo creyó que esa noche fue un acto de desafío. Emma levantó la mirada. Y en realidad fue un acto de verdad. No había rencor en sus voces, ni resentimiento hacia quienes dudaron. Solo comprensión. Porque entendieron algo que muchos tardan años en descubrir. A veces los momentos que parecen escandalosos desde afuera, son simplemente inevitables desde adentro. El paso del tiempo también trajo canas, líneas suaves en la piel, movimientos más pausados. Pero si algo permaneció intacto fue la manera en que se miraban. Sin urgencia. Sin necesidad de impresionar. Con la serenidad de quienes ya no temen perder lo que tienen. Una noche, sentados junto a la chimenea, Alexander tomó la mano de Emma y la sostuvo como lo hizo aquella primera vez en público. «Gracias por no irte cuando hubiera sido más fácil hacerlo». Emma acarició sus dedos. «Gracias por no tratar de convertirme en alguien que no era». El fuego crepitaba suavemente. Y en ese sonido había una metáfora silenciosa. El calor no necesita estruendo para sentirse. Con el tiempo, comenzaron a delegar responsabilidades. Nuevas generaciones asumieron proyectos. Nuevos líderes ocuparon espacios. Ellos aprendieron a soltar. No con tristeza, con satisfacción. Porque el legado más importante no estaba en las empresas ni en las propiedades. Estaba en el ejemplo. En demostrar que el amor no es una estrategia. No es una alianza conveniente. No es una herramienta de imagen. Es una decisión consciente de permanecer cuando la admiración se transforma en respeto, y el respeto en compañerismo. En uno de sus últimos viajes juntos, regresaron a la terraza donde todo cambió. La ciudad seguía vibrando abajo. El viento seguía recorriendo la baranda. El cielo seguía extendiéndose inmenso sobre ellos.
Pero ahora había algo distinto. No era expectativa, era gratitud. Si pudiera revivir una sola noche, murmuró Alexander, sería esa. Emma negó con suavidad. Yo no. Él la miró, sorprendido. Yo elegiría esta, continuó ella. Porque ahora sabemos lo que aquella noche significaba. Alexander asintió lentamente. Había verdad en esas palabras. El comienzo fue valiente, pero la continuidad fue extraordinaria. Y así, la historia que un día provocó murmullos terminó convirtiéndose en una lección silenciosa. No sobre riqueza, no sobre clases sociales, no sobre apariencias, sino sobre elección, sobre carácter, sobre la capacidad de sostener una promesa incluso cuando nadie exige que la cumplas. Porque el amor verdadero no busca aplausos, no necesita escándalo, no se alimenta del conflicto, se construye en lo cotidiano, se fortalece en la dificultad y se confirma en el tiempo. Y cuando finalmente alguien pregunta qué fue lo que realmente dejó a todos sin aliento, la respuesta es simple. No fue la boda, no fue el desafío, no fue la sorpresa. Fue que, contra toda expectativa, contra toda estadística, contra toda opinión externa, ellos permanecieron. Y permanecer, en un mundo que siempre corre hacia lo siguiente, es el acto más extraordinario de todos. Con el paso final de los años, el mundo dejó de preguntar. La historia ya no necesitaba explicaciones. Se había convertido en certeza. La casa, que alguna vez fue símbolo de poder y distancia, ahora respiraba calma. Los pasillos guardaban ecos de conversaciones profundas. Las ventanas, abiertas al atardecer, dejaban entrar una luz dorada que parecía envolver cada rincón con memoria. Emma caminaba más despacio ahora. Alexander también. Pero nunca dejaron de caminar al mismo ritmo. Una mañana serena, mientras el jardín despertaba cubierto de rocío, se sentaron juntos en el banco de madera que habían mandado colocar años atrás. Aquel banco que miraba hacia el horizonte, donde el cielo parecía tocar la tierra. No hablaron de negocios. No hablaron del pasado. No hablaron del futuro. Hablaron de lo simple, del aroma del café, del sonido de los pájaros, del privilegio de estar presentes. ¿Te das cuenta?, susurró Emma con una sonrisa tranquila. Todo comenzó con una invitación. Alexander entrelazó sus dedos con los de ella, como lo había hecho cientos de veces. No, corrigió con suavidad. Todo comenzó con una decisión. Ella lo miró con esa misma firmeza que había capturado su atención desde el primer día. Y en esa mirada seguía existiendo la misma verdad. No fue el dinero. No fue la rebeldía. No fue la necesidad de demostrar nada. Fue la elección de ver al otro sin prejuicios. Y quedarse. Con el tiempo, comprendieron que su historia no era extraordinaria por las circunstancias que la rodearon. Era extraordinaria porque resistió el paso de los años. Porque cuando la emoción inicial se convirtió en rutina, eligieron seguir. Porque cuando el mundo perdió interés, ellos no perdieron compromiso. Porque cuando todo indicaba que sería pasajero, decidieron hacerlo permanente. Y así, aquella noche en la que todos esperaban un gesto impulsivo terminó siendo el primer capítulo de una vida entera. No perfecta, no libre de desafíos, pero auténtica. En el ocaso de sus días, mientras el sol descendía lento sobre la ciudad que fue testigo de su comienzo, Emma apoyó su cabeza en el hombro de Alexander una vez más. Si volviéramos a empezar, murmuró ella, ¿lo harías de nuevo? Alexander no dudó. Te elegiría antes incluso de que me invitaran a esa boda. Emma sonrió. Y esa sonrisa contenía décadas de complicidad, de respeto, de amor construido con paciencia. El viento soplaba suave. La ciudad continuaba su ritmo incesante. Pero en ese instante, el tiempo parecía detenerse. Porque algunas historias no se recuerdan por cómo comienzan. Se recuerdan por cómo permanecen. Y la de ellos no fue la historia de un hombre poderoso que llevó a su empleada a un evento inesperado. Fue la historia de dos personas que se reconocieron en medio del ruido. Que desafiaron expectativas sin proponérselo. Que transformaron una provocación en una promesa. Y que entendieron, mucho antes que el resto, que el amor verdadero no eleva ni rebaja a nadie. Iguala, fortalece, permanece. Y así, sin necesidad de titulares, sin aplausos finales, sin un último gran gesto dramático, su historia encontró el cierre más poderoso de todos. No terminó, simplemente continuó. En cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada elección compartida. Porque cuando el amor es real, no necesita un final. Solo necesita haber sido verdadero.